en el que este museo ha ido comprometiéndose poco a poco, pero cada vez con más intensidad desde hace más de una década. Desde que hicimos una exposición que se llamó Heroínas, hace ya más de 10 años. Ese compromiso ha repercutido en la programación, pero va a repercutir en muchos más aspectos de la organización del museo, de la concepción del museo como institución. En ese proceso nos han acompañado y nos han guiado una asociación que es Mujeres en las Artes Visuales, a quien quiero recordar en este momento, y muy especialmente su fundadora y comisaria catedrática, Rocío de la Villa, que es precisamente la comisaria de la exposición que presentamos hoy. Rocío fue la directora del ciclo de conferencias que hicimos con Heroínas y ha sido su consejo a lo largo de estos años lo que nos ha ido conduciendo en esta etapa de transformación. Ella ha concebido y dirigido un programa que está en activo todavía, que es el programa de exposiciones Cora, dedicado a exponer a artistas españolas e iberoamericanas actuales, vivas, y que es un programa que está en expansión, que este año próximo va a tener más espacio en nuestra primera planta. De manera que en todos los sentidos, en esta relación también con Rocío de la Villa, la exposición Maestras representa un culmen, pero no una conclusión, naturalmente. Vamos a ir a más después de esto. Esto es lo que la exposición representa para nosotros. Pero ¿qué representa para el público? ¿Qué puede representar para el visitante que no está en nuestras guerras particulares? Bueno, me había prometido a mí mismo no hacer mansplaining hoy, pero no puedo resistirme a la tentación de explicar qué he aprendido yo en el proceso de hacer esta exposición. Porque he aprendido mucho. Y creo que eso es lo que también puede aprender y puede disfrutar el público en general. Porque los directores de museos que no somos especialistas en muchas de las cosas que hacemos, nos parecemos al público más, como siempre decimos, ¿verdad? Evelio y yo, nos parecemos al público más, al punto de vista general del público, que a veces los expertos que comisarían este o aquel proyecto. Lo primero que he aprendido, lo primero que me ha fascinado de esta exposición, como creo que pasará con el público en general, es el descubrir tantos nombres, tantas artistas fantásticas que yo ignoraba por completo. Los nombres ni siquiera me sonaban, ¿no? Por supuesto que habíamos visto, sabíamos lo que era Artemisia Gentileschi, por supuesto que sabíamos quién era Frida Kahlo o Paula Modersohn-Becker, pero ¿cuántas artistas importantes se nos han escapado o nos han robado, ¿no? Por ejemplo, Henriette Brown, ¿no? Que es una artista muy bien representada en esta exposición. Esos fantásticos retratos de una intensidad, de una calidad extraordinaria. ¿Cómo los hemos podido pasar por alto, ¿no? Hay muchos momentos en la exposición de verdadera Marie Tetier, por ejemplo, o la escena de las lavanderas. ¿Cómo hemos podido olvidarnos de una composición como esa? Por no hablar de lo que ya conocíamos, pero hemos redescubierto, y hemos descubierto que era en realidad mucho más intenso de lo que habíamos visto a través de las reproducciones, ¿no? Hay muchas piezas singulares, maravillosas, exquisitas en la exposición, y ese es el primer motivo de satisfacción para todos los que hemos trabajado en este proyecto. Pero una exposición que representa, con esta ambición de transformación feminista, no se contenta, digamos, con
meter en el canon a las que estaban desaparecidas, o estaban olvidadas, o estaban negadas, o estaban borradas. No, tiene que tener un efecto ulterior, tiene que conseguir transformar también nuestra mirada, transformar el propio canon. Y creo que la exposición tiene una estructura subyacente que para los que sean historiadores del arte, profesionales o aficionados, será también un gran descubrimiento. Rocío ha ido articulando su relato, haciendo corresponder cada siglo a un género artístico o a un conjunto de temas. En la primera sala tenemos la pintura heroica, en la segunda sala las naturalezas muertas, los bodegones de flores, de frutos. En la tercera entramos en el retrato, el retratismo del siglo XVIII. Y en cada uno de esos momentos, nuestra visión de un género artístico se ve modificada, se ve alterada por estas artistas a las que en muchos casos ignorábamos. Por ejemplo, el punto de vista de las mujeres sobre un género tan codificado, y codificado patriarcalmente, como es la pintura de historia, la pintura de temas mitológicos, bíblicos, políticos, etc., ¿no? Las Artemisia, las Fe de Galicia, la Lavinia Fontana, cambian nuestra visión entera de ese género. En la naturaleza muerta, como Rocío explicaba estos días, el punto de vista cambia del predominio de la vanitas al predominio, a la hegemonía de la maravilla y la curiosidad científica. En el retrato yo encuentro sobre todo que hay una cosa fantástica en la sala del siglo XVIII, las ilustradas y académicas, que es esa complicidad entre las pintoras y sus retratadas, a las que conocían muy bien, de las que eran amigas en muchos casos, y que son en sí mismas, las retratadas, también mujeres importantes, ¿no?, en tantos sentidos. En las salas que siguen, todo lo que se refiere al siglo XIX está un poco centrado en la pintura de género. La pintura de género fue un campo maravilloso en el siglo XIX para la eclosión del interés por temas sociales nuevos. Y también aquí las artistas nos revelan puntos de vista nuevos que cambian no solo nuestra concepción de su obra, sino la concepción también que tenemos de la obra de sus compañeros varones, ¿no? Hay una idea que Rocío explicará luego, que yo solo menciono, que está detrás de todo ello, y que es la idea clave, leitmotiv de la sororidad, de la solidaridad de género. Ella les explicará cómo se plasma. Solamente quiero subrayar, por lo que se refiere a la exposición, a la concepción de la exposición y a lo que el público puede esperar de ella, quiero hacer una advertencia. La exposición está articulada inequívocamente en términos feministas. Los conceptos, los argumentos desarrollados en el catálogo, la trama argumental que está detrás de la exposición es inequívocamente feminista. Pero al mismo tiempo quiero advertir que la exposición es una exposición nada sectaria en ningún sentido, que no excluye a nadie, que gustará a todo el mundo, incluidos los que no se sientan feministas, porque cada uno tiene derecho a sentirse como quiera en estas materias. Y yo estoy seguro de que las personas amantes del arte, que vengan sin prejuicios, y les pido desde aquí que abandonen los prejuicios y que vengan primero a ver lo que hay en las salas. Para cualquier persona que ame el arte y que venga sin prejuicios, la exposición la disfrutarán como una delicia, independientemente de que les convenzan o no los argumentos teóricos que se vierten en el catálogo, ¿no? La conceptualización feminista. Quiero simplemente, para acabar, agradecer
El proyecto ha sido complejo, ha sido de elaboración prolongada y ardua en muchos sentidos, y quiero agradecer a muchas personas su colaboración y su trabajo. En primer lugar, a los numerosos prestadores, algunos de los cuales van a estar con nosotros estos días, a infinidad de museos y de colecciones privadas que, como siempre, han confiado generosamente en nosotros. Tenemos aquí, en la segunda fila, a la directora del Museo Arc de Remagen, que además de contribuir a nuestra exposición, decidió, cuando recibieron el proyecto, les encantó y decidieron colaborar con nosotros, y el Museo Arc de Remagen va a ser la segunda sede de la exposición. Esto es algo que nos llenó de alegría y nos confirmó en que el proyecto pues tenía interés, ¿no? Quiero agradecer muy especialmente a los patrocinadores su colaboración. Carolina Herrera se ha comprometido con este proyecto. Hemos tenido aquí estos días, les hemos tenido grabando un vídeo fantástico a Carolina Herrera Jr. y al diseñador estrella de la casa, a Wes Gordon, y ha sido una delicia conversar con ellos, pasear por las salas y verles disfrutar con muchas de las cosas que habíamos sacado a la luz, ¿no? Entonces, todo nuestro agradecimiento para ellos. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha demostrado otra vez su apoyo incondicional al museo, y yo quiero subrayar nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento a su compromiso con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y naturalmente quiero mencionar al equipo de la exposición. Quiero agradecer su espléndido trabajo a Rocío Lavilla, en primer lugar, a la comisaria de la exposición, a Elena Rodríguez, que ha sido la comisaria técnica y que probablemente ha cargado sobre sus espaldas con la mayor cantidad, la mayor proporción, la mayor cuota de trabajo, con la ayuda de nuestro departamento de registro también, Laura García, y de otras personas de nuestro equipo, las que no puedo mencionar. Entre ellas también a Paula Luengo, que ha colaborado en el comisariado técnico, sobre todo en los últimos meses, con Elena Rodríguez. Pero quiero mencionar también, como parte de este equipo, a las directoras de una serie de actividades complementarias que se integran con la exposición, porque la exposición no queremos que sea simplemente eso, una serie de obras reunidas temporalmente, provisionalmente en nuestras salas. La exposición va acompañada por un ciclo de conferencias que dirige Marian López Fernández Cao, por un simposio internacional que dirige Maite Méndez Valles, por un microsite digital a cargo de Semiramis González e Isabel Tejeda, y un ciclo de cine coordinado, dirigido por Ana Quiroga. A todas ellas, que son todas investigadoras, historiadoras del arte feministas, muy comprometidas con este proyecto, y más profundo reconocimiento también. Muchas gracias. Y ahora, por favor, quiero invitar al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, nuestro flamante nuevo consejero, a que diga unas palabras. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Autoridades, responsables del museo, de este queridísimo museo, querido Evelio, querido Guillermo, amigos, investigadores, medios de comunicación. La verdad es que es un placer muy especial poder estar aquí hoy amparado en este friso de arte y de arte de mujer a lo largo de la historia. Eso ya es importante. Y comentaba Guillermo algo que me parece especialmente reseñable, y es esa idea de que estaban
y lo que estamos haciendo ahora en la medida de nuestras posibilidades y con todo el ahínco del mundo y con esa idea de justicia también poética es que afloren y que podamos verlas. En ese sentido también muchísimas gracias, Rocío, por el comisariado de esta exposición. A través de un centenar de piezas entre pintura, escultura, obras sobre papel y textiles, Rocío de la Villa aborda un recorrido que va desde finales del siglo XVI hasta las primeras décadas del XX, en 8 escenas sobre el camino de la emancipación femenina en esos estadios que ahora Guillermo nos contaba de esa manera tan bellamente vehemente, ¿no? que la verdad es que transmite esa ilusión que yo estoy absolutamente convencido de que todos los visitantes a la exposición, a mí me ha pasado, yo la he transitado muy rápidamente entre que llegaba aquí, pero ya se veía cómo se establece ese discurso expositivo entre la obra y el asistente, y eso se siente y eso es sin duda alguna sinónimo de éxito. La comisaria agrupa con un muy buen criterio a los artistas, los mecenas y los galeristas que compartieron en esos periodos históricos valores y condiciones socioculturales, articulando su discurso sobre las grandes transformaciones que se fueron produciendo para el conjunto de la sociedad de este tiempo. No soy yo, ¿verdad? Esa coincidencia en la historia, tanto de géneros artísticos como de temática, proyecta una realidad en tiempos de cambio que se convierte en el asunto principal alrededor del que pivota esta exposición, que dibuja la inexorable lucha de las mujeres en su búsqueda de la libertad y la plenitud. Muchísimas gracias por eso. El planteamiento de Maestras formula una certera mirada al señalar todos los temas que fueron el núcleo de la historia y con la voz de sus protagonistas femeninas. La exposición continúa la trayectoria impecable de este museo con el que la Comunidad de Madrid colabora siempre y lo va a seguir haciendo desde la exigencia política de apoyo a proyectos culturales de una calidad excepcional. Reitero mi agradecimiento en este sentido a los responsables del museo. Criterios que la programación de este museo Thyssen cumple a la perfección. Nos encontramos en un museo esencial para Madrid, que posee un bien ganado prestigio internacional por su radical apuesta por la excelencia. Las propuestas del Thyssen son científicamente solventes y sólidas en sus planteamientos argumentales y expositivos, y sin embargo están siempre abiertas a un público amplio y variado, también lo comentaba Guillermo. La colaboración institucional entre el museo y la Comunidad de Madrid, firme y comprometida, es también la mejor herramienta para fortalecer un turismo de calidad del que nos seguimos felicitando día a día, y una oferta cultural de reconocido prestigio internacional de la que disfrutamos los madrileños y nuestros visitantes, porque ¿dónde está la base de ese éxito turístico que nosotros estamos teniendo si no es en nuestra oferta cultural, si no es en nuestra cultura? Madrid ofrece cultura, Madrid ofrece patrimonio, y entre esa amplia oferta está, por supuesto, la magnífica labor de este museo. El Thyssen es también un valor turístico, como digo, importantísimo, que configura a Madrid como una de las capitales de parada obligatoria para los amantes del arte. Las cifras de visitantes así también lo atestiguan, lo hablábamos hace escasos momentos, y están por encima del 1 millón de personas al año, lo que expresa su éxito rotundo. Desde el Gobierno, nuestra tarea es seguir impulsando la oferta cultural de la región, el acceso de los ciudadanos a una programación artística de referencia y el posicionamiento internacional de la región como destino turístico cultural de primer nivel. John Berger apunta en el sentido de la vista que estar visible es estar presente y estar ausente es estar invisible. También que la función de la pintura es llenar una ausencia con el simulacro de una presencia. Y sigue citando: la función principal de la pintura ha sido contradecir las leyes que gobiernan lo visible, hacer ver lo que no está presente. Yo creo que esta cita viene al caso precisamente de esas mujeres de las que hablábamos al principio. Gracias a todas estas maestras y al Thyssen por hacer posible una realidad espléndida y seguir
contribuyendo a la historia de éxito de este museo, que también es la historia de éxito de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido consejero. Y ahora la invito a la comisaria de la exposición, Rocío Garriga. Buenos días y bueno, muchas gracias Guillermo por darme voz bueno, pues en este museo de primera línea. Realmente para las personas, para quienes llevamos años trabajando en el campo de la historia y la teoría feministas del arte, pues realmente siempre trabajamos habitualmente en la precariedad, en los márgenes, y por eso es tan excepcional que un proyecto como este, declaradamente feminista, se haya podido llevar a cabo en un museo de primera línea como el Museo Thyssen. En fin, no quiero emocionarme, pero realmente tengo que darte tanto las gracias como director artístico, en primer lugar, ¿no? De que confiaras en este proyecto. Un proyecto que, por otra parte, era imposible llevarlo a cabo en otro lugar. Es decir, para contar la historia que ustedes van a ver dentro de poco en las salas, bueno, pues es una historia que pone en positivo la otra mitad de la historia del arte, la historia del arte realizada por las artistas, por pintoras, escultoras, y que sus obras, bueno, pues están distribuidas por museos de todo y colecciones privadas de todo el mundo. Solamente un museo como el Museo Thyssen puede realmente acceder a estos préstamos. Bueno, y después de, por supuesto, mi agradecimiento infinito hacia Guillermo, por supuesto a todo el resto de personas que trabajan en este museo. Bueno, sin Elena Rodríguez esta exposición no existiría tampoco. El trabajo ha sido inmenso y bueno, su buen talante pues también a mí me parece impresionante lo bien que lleva tan ardua tarea. Pero bueno, pues claro, mencionaba también Guillermo a la hora de, como regista, de algo muy complicado con, bueno, pues prácticamente 100 préstamos. Quiero subrayar que solamente 3 pinturas pertenecen a la colección de este museo. Por lo tanto, el proyecto era muy ambicioso y muy complicado. Además, estamos en un momento en que los museos que poseen en su colección obras de artistas mujeres que más o menos recientemente han sacado de los depósitos, pues ahora las tienen como joyas, como tesoros, y no quieren desprenderse de ellas. Y al tiempo, bueno, pues hay un montón de proyectos curatoriales que hacen que los préstamos se multipliquen y sean muy numerosos. Y entonces, bueno, también no dan abasto a satisfacer las peticiones, ¿eh? Entonces, bueno, ha sido un proceso muy arduo. Desde que se aprobó el proyecto han sido 3 años muy intensos, en donde, como digo, los diferentes departamentos de este museo han trabajado, bueno, como ya sé que trabajan, pero bueno, siempre es una satisfacción hacer estas colaboraciones desde, por supuesto, el departamento de publicaciones, Catalín, Ángela, a marketing, Carolina,
Y como digo, bueno, en su conjunto, porque realmente no puedo enumerar a todas las personas de prensa, de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se trabaja, como decía el consejero, por excelencia, en un altísimo nivel profesional, y además se trabaja con un entusiasmo, siempre con un sentido de remar a favor, sean las propuestas que sean. Bueno, es un proyecto muy querido y de que se han cuidado todos los detalles. Quizá haya alguno asomándose al pasillo de entrada de la exposición haya visto, bueno, pues un gráfico en donde bueno, pues las artistas que tenemos en la exposición aparecen agrupadas por diversos méritos. Por ejemplo, muchísimas fueron academias de las Reales Academias de Bellas Artes de sus respectivos países, o después, cuando las academias cayeron un poco en declive, pertenecieron a sociedades de artistas, vanguardistas. Fueron también, su obra fue muy cotizada y reconocida. El público, aunque sea de una manera intuitiva, bueno, pues va a ver las obras en los marcos originales, en que han traído muchas veces los correos, las obras en los marcos originales, que inevitablemente su fastuosidad denota, en fin, el aprecio original de estas obras en el momento en que fueron creadas y adquiridas, ¿no? Y esto, bueno, pues realmente no nos extraña, dado el contenido de las imágenes, ¿no? Fueron artistas viajeras, cosmopolitas, escribieron, fueron recogidas en la literatura artística del momento, en la tradición de la literatura artística. Es decir, que esto ya avisa a los visitantes de que en esta exposición se habla de esa otra mitad de la historia del arte en positivo. Durante mucho tiempo y con acierto, la historia del arte, la historia feminista del arte, ha incidido en todos los hándicaps, todos los obstáculos que había supuesto el patriarcado para las creadoras. Y esto es absolutamente cierto, que no pudieron, por ejemplo, acceder a la formación artística igual que sus compañeros, y que, bueno, en general pues vivían en un sistema acentuadamente patriarcal, en donde pues quizá no tenían ningún derecho legal, o su firma realmente no tenía ningún valor jurídico en absoluto, no podían tener negocios propios. Bueno, son situaciones que las mujeres en España vivieron prácticamente hasta la transición, tampoco no son tan desconocidas, ¿verdad? Pero también hay que decir que bueno, nosotros hemos elegido para el relato que queremos contar ciertos momentos, ciertos lugares en donde las condiciones fueron algo más favorables para las artistas. Momentos en los que hubo quizá una feminización de la cultura, momentos que bueno, pues quizá los géneros que practicaban eran muy florecientes. En fin, una serie de ventanas en donde además, bueno, pues podemos constatar la complicidad, el compañerismo entre artistas, galeristas, mecenas, etcétera, e incluso también sabemos que algunas de estas artistas fueron tan absolutamente talentosas que ya sus padres las formaban y las recomendaban en las cortes europeas, e incluso, bueno, pues
sus maridos muchas veces hacían de ayudantes, de asistentes, tanto en los talleres como en el propio seno familiar, ocupándose de la crianza de los hijos, o sea, reconociendo que eran muchísimo mejor que ellos y que en todo caso ellos pues quizá podían dedicarse pues, a apoyarlas, a representarlas, etcétera, etcétera. Y esa historia es cierta. Más allá entonces, como decía Guillermo, de todo el apoyo teórico que tiene esta exposición y que es mucho, y que está disponible lógicamente para los interesados, el público va a comprobar esto simplemente en las propias obras, que son de una altísima calidad. Llegados a este punto de esta versión de la historia del arte femenino, sin embargo, pues eligiendo ciertas ventanas y también, digamos, ciertas cuestiones que han sido importantes para la historia de las mujeres en la conquista de su emancipación hasta llegar a ser ciudadanas, ¿no? Que es lo que ocurre con la aprobación del sufragio universal en las primeras décadas del siglo XX. Realmente, pues el público se va a preguntar cómo es que no las conocíamos. ¿Cómo es posible que realmente sus obras estuvieran en los almacenes hasta hace poco? Y en este sentido, Maestras es una exposición feminista que supone un correctivo sin paliativos a los prejuicios derivados del patriarcado. Prejuicios que han perpetrado que las obras de las artistas permanecieran en los almacenes de los museos durante el siglo XX. Esta cuestión ha sido bastante estudiada. Ya digamos que las artistas, conforme fueron siendo más, pues el sistema artístico, lógicamente dominado por los hombres, intentó defenderse de ellas. Por ejemplo, cuando las artistas son pioneras, y no solamente pioneras, sino que destacan de manera muy sobresaliente en el nuevo género del bodegón, que por otra parte era el género menor o de menor estima y consideración en la jerarquía de los géneros artísticos, pues deciden que van a encasillarlas. Y entonces empiezan a decir que ¿quién es mejor que las mujeres? Van a pintar las flores, por favor. La historia de, digamos, artistas que se revuelven, artistas que se conforman, ¿no? Pero también artistas que se revuelven, artistas mujeres que se revuelven, dicen, yo voy a hacer retratos, yo no me voy a quedar en los bodegones, los hago muy bien, pero no voy a quedar en este género menor, ¿no? Entonces, esta fue una estrategia, y otra estrategia, también por parte de los historiadores, etcétera, fue irlas olvidando, ¿no? De esas menciones que aparecían en la literatura artística, ¿no? Las menciones cada vez eran más cortas, los nombres iban desapareciendo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, al final del siglo XIX, en todos los países europeos, también en España, por ejemplo, esto lo hace el historiador José Parada, escribe una historia del arte de las mujeres, de las artistas, viendo que verdaderamente su recuerdo, su memoria y sus obras están desapareciendo.
Como han estudiado las investigadoras, historiadoras feministas Griselda Pollock y Rosita Parker, fue sobre todo en las primeras décadas del siglo XX cuando aparecen los museos de arte moderno, cuando las editoriales empiezan a publicar muchos libros de arte, cuando hay también un crecimiento de los estudios de arte en las universidades, etcétera, etcétera, cuando efectivamente ya las obras de las artistas mujeres son completamente sepultadas. Bueno, no es coincidencia, ¿verdad?, que también en estas primeras décadas fuera el momento de esa emancipación de las mujeres como ciudadanas, y cuando además las mujeres por fin, y esto era algo que se había perseguido durante siglos, acceden a la educación plena y a la educación, a los altos estudios, a la universidad. De manera que durante el siglo XX generaciones y generaciones de hombres y mujeres, porque esta carencia, digamos, las hemos sufrido todos, ¿no? Bueno, pues han desconocido a estas artistas de primera línea que efectivamente ofrecían nuevas miradas. Es increíble, ¿verdad?, cómo los prejuicios culturales pueden verdaderamente moldear las mentalidades de época. Yo realmente, viendo la calidad superlativa de estas obras por fin en directo, digo, bueno, ¿cómo no ha habido directores de museos que dijeran, bueno, sí, está el prejuicio de que no, es que realmente hacían una pintura bastante floja, no tienen nivel, entonces no la subimos? Bueno, ¿cómo no han bajado realmente a los almacenes a comprobarlo, no? Por ejemplo, ¿no? Y también hay una deriva importante, ¿no? Hay varias derivas. Por una parte, ¿cómo repercute esto a las artistas del siglo XX, incluso a las artistas vivas? Es decir, cuando no se cuenta con una fornida tradición de antecesoras de primera línea, bueno, pues parece que como acabas de llegar, pues tienes que conformarte con el 20%, el 30% de presencia de las instituciones en las exposiciones y en el mercado. La cosa es, bueno, tiene un gran calado, porque claro, cuando un género, un sexo, como son las mujeres, más de la mitad de la población, se les oculta, se les roba su pasado, se les roba en gran medida su identidad. Y es normal que el otro sexo, bueno, pues las ningunee, o incluso, digamos, que crea que puede ejercer el dominio masculino, o incluso que puede agredirlas, ya sea psicológica o incluso físicamente hasta la muerte. En mi opinión, en opinión de las teóricas feministas, todo esto está relacionado. El poder simbólico del arte, de la cultura, es muy importante y no es separable en absoluto de, digamos, todas las condiciones sociales que disfrutamos o que padecemos. Es verdad que en arte nos dedicamos fundamentalmente a la experiencia estética. Nos dedicamos a extender nuestra sensibilidad. Tal como está el mundo, pues realmente es verdad que el arte, la cultura, es un refugio de sentirnos quizá otra vez humanos. Perdón. Bueno, en este sentido,
en esta exposición, con estas artistas que dominan los géneros principales en su momento adecuado. Es decir, son maravillosas contando historias de heroínas que, digamos, fueron convertidas en historias de violencia de género por sus compañeros, ¿no? Durante el siglo XVII. Bueno, pues, digamos, destacan, ¿no?, como maestras. En la época que el bodegón, aunque había sido considerado un género menor, pero en ciertas zonas, como en Holanda, en plena situación de colonialismo, entonces de conocimiento de nuevas plantas y bueno, el nacimiento mismo de la ciencia botánica, realmente son también de primera línea. En el momento del siglo XVIII, entre el neoclasicismo y el romanticismo, en el momento en que no hay nadie que se precie al cual no le hagan retratos pintados y también bustos en escultura, ellas también están en primera línea. Y además, bueno, pues lo hacen con gran originalidad. Cuando en pleno periodo colonial se meten en el estilo orientalista, resulta que frente a la sexualización y erotización habitual en las obras de artistas de sus colegas hombres, bueno, pues resulta que ellas representan a las mujeres de otras culturas con más respeto y dignidad. Y como, bueno, pues ya ha dicho Guillermo, y creo que me estoy alargando bastante ya, quizá, bueno, pues son verdaderamente innovadoras cuando representan el mundo del trabajo, la maternidad, o también, digamos, las situaciones de ocio, hasta convertirse en auténticas protagonistas de las vanguardias a comienzos del siglo XX. Sé con total seguridad que van a disfrutar muchísimo ustedes y todo el público que venga a ver esta exposición. Es de una altísima calidad artística y estética y es además una exposición muy emocionante. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Quédate ahí por si tenemos alguna pregunta para ti. Por favor, los que hagan preguntas, les recuerdo además que digan su nombre y el medio al que representan.